Bien, buenos días. Gracias a todas y a todos por encontrarse de nueva cuenta en esta aula virtual. Este, perdón, esta debo contestarlo. Ok, ok, perfecto, ya. En esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, para seguir hablando de estos mecanismos de democracia participativa, ¿no? Del plebiscito y del referendo. A ver, en nuestra sesión anterior, en nuestra primera sesión el lunes, platicábamos cómo, pues estas son figuras que tienen un origen histórico, ya los narramos, establecimos también un poco la distinción entre una y otra, y hicimos algunas consideraciones técnicas, ¿no? Mm, El día de hoy vamos a profundizar, bueno, y platicamos un ejemplo, ¿no? Con esto de la urna electrónica, que a mí me parece un tema muy relevante. Fíjense que es muy interesante observar, bueno, Eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a seguir hablando de algunos ejemplos, algunos casos, vamos a hacer algunas reflexiones acerca de estos mecanismos y sobre todo a partir del contexto de los tipos o las formas que, digamos, tiene la democracia. La verdad es que yo decidí para esta sesión apartarme un poco de la manera en la que tradicionalmente lo he venido abordando. Este es un tema que tengo ya un rato dándolo, eh, eh, porque es un tema que me parece importante, me parece interesante, pero la verdad es que pues uno busca que nunca las clases sean iguales, ¿no? Porque si no, pues mejor que lo graben a uno y pasen ahí como loro la repetición. Yo me acuerdo un profesor que tuve, no diré nombres, no se trata de ventanear, que nos daba Derecho Internacional, entonces llevaba el libro de César Sepúlveda, ¿no? Hagan de cuenta que claro, este es un clásico, este es un Kapuscinski, pero bueno, hagan de cuenta que es el libro de César Sepúlveda, ¿no? Entonces abría el libro y te iba leyendo, ¿no? La peor situación se vive en Nagorno-Karabaj, interviene otro. Y tú ibas subrayando, y terminabas el año con todo el libro subrayado. Entonces, pues, como para qué, ¿no? O sea, y clase, año tras año, la clase era igual. Otro profesor que tuve decía, no es lo mismo tener 10 años de experiencia docente que 10 años repitiendo la misma clase. Y a mí me da la impresión de que en estos temas no puedo estar repitiendo la misma clase, ¿no? O sea, imagínense que esta clase lo hubiéramos dado en 1996 cuando surge el tribunal. Pues nos hubiera llevado 5 minutos decir que estos mecanismos no existen en el país y que son marihuanadas propias de gente que fuma apio. Bueno, pues hoy lo tenemos que ver de otra manera. A ver, el primer contexto que quiero decir, permítame un segundo. Estaba prendida la cafetera. Lo primero que quiero decir es que eh, no debemos de olvidar la relación que hay entre estos mecanismos y la idea de la democracia inclusiva. Esto me parece muy importante y esto es algo que creo en las versiones anteriores de esta clase yo no lo decía con precisión. A ver, esto me parece que es muy importante tenerlo claro. La democracia inclusiva implica aceptar una realidad, que la democracia es más que procedimiento, ¿no? Digo, hay una dimensión procedimental de la democracia que es muy importante, a mí me parece fundamental, que para algunas concepciones de la democracia es la más importante, por ejemplo, para la democracia deliberativa, ¿no? Por ejemplo, quienes hablan de justicia constitucional desde la democracia deliberativa, pues dicen que los derechos que más hay que proteger son los derechos que permiten a las personas participar en las decisiones políticas, ¿no? Bueno, pero la dimensión de una democracia inclusiva implica reconocer que debemos vivir en un contexto donde sí manden las mayorías, donde sean quienes tomen decisiones, donde sean quienes elijan, pero que a la vez hagamos un esfuerzo consciente y diría yo, colectivo, por incluir a las minorías. Y por incluir a las minorías no desde una perspectiva meramente formal, sino desde una perspectiva material, esto es, aterrizado. Me ha estado dando de vueltas, a lo mejor por eso decidí modificar todo esto. Me ha estado dando de vueltas una idea de una publicación que vi el día de ayer. Ya ve que está uno ahí scrolleando en el Facebook, ¿no? Ahí donde ven a las tías y los piolines y... Como que el Facebook es muy de familia, ¿no? Pero bueno, pues yo tengo
agregado, pues ahí donde trabajé en mi otra vida, ¿no? Al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Miren, yo digo que los exconsejeros, y aquí seguramente hay gente que en algún momento será exconsejera o exmagistrada, eh, todos los exes estorbamos. Esa es una realidad. Los exes estorbamos. Es más de un contexto. Y yo tratado de ser muy respetuoso de los lugares donde he tenido la oportunidad de colaborar, entre ellos el Instituto Electoral de Querétaro. Entonces yo no me ando metiendo, yo no ando opinando, yo no les ando hablando a mis personas, oye, es que cómo esta decisión. No, 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 no. Son grandes, son adultos, son gente que tiene todos los elementos y las capacidades para tomar las mejores decisiones. Pero bueno, tampoco estoy peleado, entonces pues nos seguimos en redes, a veces me invitan, cuando me invitan voy, cuando no me invitan no voy, o sea, hay que ser cuidadosos, es lo que quiero decir. Pero vi una publicación donde hablaba de, justamente de democracia inclusiva por referencia a las personas que integran la comunidad LGBTIQ y más. Y entonces vi un comentario de alguien que puso, pues qué, ya pueden votar y ser elegidos, ¿no? Y a mí me prendió el foco, porque dije, claro, desde una perspectiva de democracia formal, esa persona tiene toda la razón. No se requiere ningún tipo de acción afirmativa y sobre todo para efectos de nuestra sesión de hoy, ningún tipo de protección, ¿no? Parece, porque tienen todo el derecho. No hay ninguna parte en la Constitución que diga que quien tenga una orientación sexoafectiva distinta que la mayoría no pueda participar, no pueda votar o no pueda ser elegida. Pero esa es la dimensión formal. Lo que yo me pregunto es, ¿nos podemos quedar con una dimensión meramente formal de la democracia? ¿Con una dimensión meramente formal de los derechos? Y a mí me hace mucho sentido porque hace muchos años leí a don José Ramón Cosío, el exministro, bueno, ministro en retiro, ¿no? A los toreros y a los ministros se les dice igual, no sé por qué. Se dice torero en retiro. No me gustan los toros, me parece bárbaro. Lean lo que opinaba Borges acerca de la tauromaquia. Pero bueno, y a los ministros y ministras se les dice en retiro, ¿no? En su libro de Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, ¿no? Cuando hablaba de lo que se conocían como los derechos programáticos, ¿no? Tiene usted derecho a la vivienda, está en la Constitución. Muy bien, denme casa. No, pues ¿cuántos puntos tiene el Infonavit? Pues ¿cómo que el Infonavit? Sí, porque es su patrón y usted debe de cotizar. Oiga, pero yo trabajo en el aseo de una casa, a mí no me pagan Infonavit ni IMSS. Ya ven que así era antes, ¿no? No, pues entonces no puede. No, pues es que yo vendo en la calle, ¿no? Las gentes, ¿cómo las admiro? Las gentes que mantienen en su familia vendiendo cosas a la salida de las escuelas, ¿no? Las señoras que van y venden los chicharrones, los señores que van y venden los helados, ¿no? No, pues entonces no tiene puntos en el Infonavit, no le vamos a dar ese derecho. Entonces, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve? O sea, la dimensión formal no es suficiente. Necesitamos una dimensión material. Ahora, esto lo voy a relacionar con nuestro tema de hoy. Si la democracia inclusiva debe ser tal que potencialice los derechos de las personas, tenemos que ser sumamente cuidadosos, sumamente cuidadosas de los mecanismos de participación ciudadana que puedan tener un impacto diferenciado o que puedan tener un impacto negativo en los derechos de personas que en realidad tenemos que tutelarnos, pero en un sentido material. O sea, no simplemente, pues, ahí está en la Constitución. ¿Qué es lo que decían cuando se puso la paridad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que mucha gente decía? No, no es necesaria. Pues ya pueden votar, ya pueden ser electas. Bueno, pero es que los partidos no están postulados. Ah, bueno, pero ese es otro problema. No, 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 ni madres. Perdónenme el tecnicismo. Ese es el problema. Ese es el problema. Justamente ese es el problema. Que no nos podemos contentar con que simplemente lo diga la Constitución. Y entonces ahora puedo entender mejor yo mismo un caso que platicaba en las ediciones anteriores y que lo voy a platicar con ustedes, que es el caso suizo de los minaretes. A ver, Suiza siempre se pone, o sea, cuando se habla de este tipo de democracia participativa, siempre, bueno, cuando es democracia directa, el ejemplo son los griegos, ¿no? Pero cuando hablamos de democracia participativa, siempre el ejemplo es Suiza. Y uno tendría que preguntarse por qué. O sea, ¿qué tienen los suizos que se les da la democracia participativa? Pero ojo, esto no lo podemos hacer desde una perspectiva de, ay, es que nosotros, pobres mexicanos, nosotros no podemos, no es que los suizos son justos, no, ni madres. A ver, no todos los suizos son Stefan Zweig, ¿no? Y entre los mexicanos tuvimos un Alfonso Reyes, y entre las mexicanas tuvimos una Elena Garro. Entonces, perdón, pero yo no creo
en que, ay, es que estamos para abajo, o sea, somos menores, no ni madres. Es un presupuesto que no puedo hacer, me niego a aceptar, ¿no? Me niego a aceptar. Bueno, ¿por qué si no podemos partir de la presunción de superioridad? Porque a los suizos se les da la democracia participativa. Es el país que prácticamente más plebiscitos y más referendos tiene. Bueno, porque es una cuestión cultural. Y cuando me refiero a una cuestión cultural, ojo, no me estoy refiriendo a una cuestión de educación formal, de cuántos años de promedio de estudio, no, sino de la cultura en la que estamos, ¿no? La cultura suiza es una cultura de mucha desconfianza al gobierno, desde un inicio, y de una mayor desconfianza y mayor aversión conforme el gobierno está más lejano de la ciudadanía. Voy a ponerlo con un ejemplo. 1900, creo que fue 69. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, al que evidentemente no le voy a decir don, Gustavo Díaz Ordaz, visita San Luis Potosí. Y entonces cuentan las crónicas de que pues, ahí van, ya ven que iban por las calles saludando y las banderolas, como eran antes estos eventos, ¿no? Y entonces un señor ya muy mayor, un adulto mayor, se cuela entre los polis, se pone enfrente del presidente, le agarra la mano, se la besa y se hinca y dice, el Santísimo Señor Presidente de la República. Así dijo, el Santísimo Señor Presidente de la República. Un suizo, lo más probable es que ni siquiera le agitaría banderitas a su presidente o presidenta, ni le aventaría confeti, no, no. Se ha dicho que, por ejemplo, algunos presidentes del gobierno suizo viajan en camión a su trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tienen choferes? Siquiera un suru como el López. No, no, pues lo que pasa es que no se les ve, no se les ve como algo superior, ni siquiera necesariamente se les ve como algo bueno, se les ve como algo necesario. ¿Cuánto gobierno? Cuanto gobierno sea absolutamente indispensable. Esto tiene su origen en cómo se conforma Suiza. O sea, ustedes recuerdan que Suiza es un país multicultural, ¿no? Tenemos la parte francófona, tenemos la parte germanófona, que habla alemán, tenemos la parte que habla italiano y en el centro hablan rético. Nada más se entienden entre ellos. Es un país con distintas culturas. Es un país donde unos son católicos, unos son protestantes, pero luteranos, otros son calvinistas, otros son de otras confesiones. Entonces, la única manera, a ver, ¿por qué se unieron? Suiza es un país montañoso. Se unieron porque no querían, eran aldeas, ni siquiera eran ciudades, eran villorios, no me refiero a Juan Villoro, sino a villorios, que no querían ser controlados ni por el Papa, Italia, ni por el Sacro Emperador Romano Germánico, Alemania, Prusia, Austria, ni por el rey de Francia. Ellos decían, no, no, a ver, nosotros no queremos tener rey ni señor. Entonces, pero solitos son muy débiles. Pero se dan cuenta que que tienen una cosa en común, tienen los mismos enemigos. Yo hablo alemán, tú hablas francés, el de enfrente habla italiano, no nos llevamos muy bien, pero nos llevamos peor con nuestros enemigos. Entonces, vamos a unirnos para que nuestros enemigos no nos hagan daño. Por eso son tan buenos en las guerras, ¿no? Por eso los mercenarios y la guardia papal, y por eso vienen de Suiza, porque eran muy buenos o sea, por eso no los pueden absorber ni el Papa, ni el Sacro Emperador, ni los franceses. Son muy buenos, pues, muy buenos. Ahora, ok, nos vamos a unir. Pero no queremos, y esto es un antecedente de Estados Unidos, no queremos un gobierno que sea así como súper fuerte encima de nosotros, sino un gobierno que sea más que nada una especie de coordinador. Entonces, queremos que cada una de nuestras poblaciones que dieron lugar a los cantones, o sea, los estados que hoy conocemos de Suiza, tengamos nuestro propio gobierno, cada quien como queramos, y nosotros los ciudadanos tomar las decisiones. Porque además, la mayor parte de los ciudadanos, ¿quiénes eran? Los hombres en armas. Miren, eso se ve, déjenme ver si la tengo aquí a la mano, espérenme. Es que hoy estoy en la clase desde la casa, entonces les puedo enseñar libros, espérenme. Por aplicación, por ejemplo, a los ay, cosacos, eso se ve muy claro en esta novela de Nikolai Gogol, que es uno de mis escritores favoritos.
la legendaria Taras Bulba, que ustedes seguramente habrán leído, ¿no? Aquí está. Una gran, bueno, tiene cosas que hoy, desde luego, no toleramos, ¿no? Taras Bulba. Pero aquí en Taras Bulba te platican cómo es una democracia militar, una auténtica democracia militar, por referencia a los cosacos. Los suizos eran algo parecido. Entonces dicen, a ver, queremos un gobierno nacional muy débil, básicamente que coordine cuestiones de defensa y algo de comercio exterior. Queremos gobiernos locales muy cercanos a nosotros, pero muy bajo el control de la ciudadanía, de manera tal que las decisiones más importantes las tomemos nosotros, los ciudadanos. Eso suena muy democrático, ¿no? Pero yo decía hace un momento que lo quiero relacionar con la idea de la democracia inclusiva. Suiza, que nos puede parecer, y esto es importante tenerlo claro porque luego quien no sabe mucho nos pone de ejemplo a Suiza así como que nomás porque sí, ¿no? Bueno, Suiza no le concede el voto a la mujer sino hasta los años 70. Pues no, que muy primer mundo. Y el voto a la mujer es de los últimos países en conceder el voto a la mujer. O sea, ¿estás hablando mal de los suizos? No, estoy diciendo que no sé si sea una democracia ejemplar en ese sentido. A mí me parece que no. Bueno. Y por otra parte, estos mecanismos de plebiscitos y referendos que los tienen en la práctica desde que Suiza se funda a finales de la Edad Media. Recuerden incluso que el nombre Suiza es reciente. Hasta 1903 no se llamaba Suiza, se llamaba Confederación, ¿eh? Confederación Helvética. Entonces, incluso el nombre Suiza, como tal, es un nombre reciente. Entonces, ellos tienen la costumbre de estas consultas, referendos o plebiscitos, en lo local y también en lo nacional. Pero como una visión de su sistema político en la cual es parte esencial del sistema. Para nosotros, las consultas, los referendos, los plebiscitos, se han convertido en un elemento de democracia directa introducido en una democracia esencialmente representativa, que es la nuestra, dando lugar a este modelo híbrido que llamamos democracia participativa, donde tenemos mecanismos de democracia directa, mecanismos de democracia deliberativa y mecanismos de democracia representativa, ¿no? Entonces, este modelo híbrido que tenemos, que no está mal que sea híbrido, o sea, a ver, recuerden ustedes, las ideas y los tipos puros solo existen en la mente, decía Platón, y ya desde que existen en la mente empiezan a corromperse. Entonces, no hay que espantarnos porque tengamos un modelo híbrido, ¿no? Ahora, pero ¿cómo lo sigo relacionando con esto de la democracia inclusiva? Bueno, les voy a platicar el famoso caso de los minaretes, que este ya, seguramente Ignacio ya lo escuchó. El caso es el siguiente. Un ciudadano suizo de creencia, de fe musulmana, decide construir un minarete. ¿Qué es un minarete? ¿Qué es un minarete? ¿Alguien sabe lo que es un minarete? Es Déjenmelo como googlear. es como una especie de torrecita desde la cual llaman a rezar, ¿no? Exacto, y Marisela lo ha descrito perfectamente. Es eso. Es una torre desde la cual se sube, puede ser un ulema, por ejemplo, y desde arriba los llama a rezar. Entonces alguien de aquí pensará, es como un campanario. Sí, es como un campanario delgado y sin campanas. Y cumple la misma función. O sea, un campanario, ¿para qué te sirve? Bueno, pues sí te marca las horas del día y demás, pero esencialmente es para rezar, a qué horas tienes que ir a rezar. Entonces, el minarete cumple la misma función, no te da las horas, pero se sube alguien y desde arriba, pues les pegaba de gritos, ya, vengan al templo, ya hay que rezar. Ahora no pegan de gritos, ahora usan sistemas, bocinas y cosas así. Pero ese es el minarete y se sigue usando. De hecho, ustedes acuérdense, si buscan una mezquita, siempre van a ver que junto a la mezquita está un minarete. El ejemplo que me viene más a la cabeza, que seguramente conocen, es Santa Sofía, ¿no? Hagia Sofía en Estambul. Esa gran construcción, esa gran, es basílica, ¿no? Bueno, voy a decirlo basílica. Esa gran iglesia ortodoxa que cuando los turcos conquistan el imperio, lo que quedaba del imperio ortodoxo, se convierte en una mezquita. Entonces, toda la estructura es ortodoxa, pero tiene 4 columnitas o 4, pues, como campanarios muy delgados, que son los minaretes. Bueno, entonces, esa es la función del minarete. Está evidentemente relacionado con la fe musulmana. Yo no sé, hasta donde sé, no, pero bueno, yo sé muy poco, porque nada más sé lo que sabe una persona, entonces puede ser que lo que diga sea equivocado. Si es así, me corregirán.
Pero creo que no hay ninguna otra fe religiosa que use minaretes, ¿no? La usan ellos, porque, por ejemplo, los campanarios los usan los católicos y otras confesiones cristianas, pero creo que el minarete solamente es propio de la cultura musulmana. Es más, ni siquiera de la cultura musulmana, de la fe musulmana. Esto es importante. Bueno, entonces, el señor quiere construir su minarete. Va a tramitar los permisos. Le dicen que no. Entonces lleva el asunto, impugna, y el asunto llega ante el Tribunal Federal, digamos, la Suprema Corte Suiza. Y él, bueno, sus abogados lo que dicen es, tiene el derecho a construir un minarete. A ver, no está usando recursos públicos, es en su terreno. ¿Cuál es la bronca? Además, la Constitución suiza garantiza la libertad de cultos. Y el minarete, que insisto, es una estructura así muy delgadita. El minarete está, como decía yo hace un momento, relacionado de forma inmediata y directa con la fe musulmana. Por lo tanto, creo que la conclusión es muy evidente. Negarle a don Suizo la construcción de un minarete es afectar sus derechos religiosos, su derecho a tener una fe religiosa. Traigámoslo acá, ¿no? Es como si se prohibiera que en un templo católico se construyera un campanario. O sea, más o menos es lo mismo, ¿no? Lo mismo. El Supremo Tribunal suizo falla a su favor. Sí, efectivamente hay un derecho constitucional a la libertad religiosa. Evidentemente el minarete está vinculado con una cuestión religiosa, por lo tanto, don Suizo tiene usted derecho a construir su minarete. Bueno, cuando se da esta resolución y el señor empieza a construir su minarete, la gente de su cantón se enojó muchísimo, se enojaron muchísimo, porque ya saben, ¿no? Todo este discurso pues xenófobo, ¿no? Es que los valores de Occidente y demás, que si quieren nos podemos discutir, pero no quisiera yo entrar en esto. El chiste es que se enojan, ¿no? Y entonces empiezan a juntar firmas para un referéndum constitucional, porque se dieron cuenta, leyeron la sentencia, no opinaron como a veces andan ahí opinando en Twitter, ¿no? Que no han ni leído la sentencia y ya juzgaron que es la peor del mundo. Oye, ¿ya la leíste? No, pero pues es la peor. Bueno, espérate que salga el engrose, ¿no? Pero bueno, ya ven que así sucede, ¿no? En Twitter todos tenemos que tener una opinión inmediata y absolutamente de todo. Bueno, entonces, leen la sentencia y se dan cuenta que el fundamento de la sentencia es un derecho constitucional, el derecho constitucional a la libertad religiosa. Entonces, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no nos llenen Suiza de minaretes? Este ya lo construyeron, ya no podemos hacer nada, pero para que no sigan construyendo minaretes, pues hay que reformar la Constitución. Y en lugar de, pues, no sé, cómo hacen los gringos, ¿no? Los norteamericanos, las norteamericanas, se van a mandarle cartas y mails y demás a sus representantes. Eso es muy americano, pues los suizos son muy suizos. Entonces, en lugar de hacer eso, empezaron a juntar firmas para un referéndum constitucional. Porque, insisto, o sea, la tradición suiza es, pues, el gobierno solamente cuando es indispensable, pero si lo podemos arreglar nosotros los ciudadanos, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? La ciudadanía. Juntan las firmas, se convoca el referéndum y ¿saben qué? Ganaron el referéndum. Y entonces la Constitución suiza establece que existe la libertad de creencia y libertad de culto. Punto y seguido. No se pueden construir minaretes en Suiza. Así de directo. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos parece esto? No se vale que me digan, pues yo qué, doctor, yo no soy musulmán, yo soy agnóstico. No, mire, yo creo en Elvis Presley. No, a ver, no. O sea, no pensemos desde esa perspectiva, pensemos desde una perspectiva de una democracia inclusiva, ¿no? Adelante, Juan Ignacio. Pues que es un sí, pero no, realmente, en ese sentido, ¿no? Porque la libertad de culto va asociada no solamente a la libertad de creer, sino a la libertad de ejercer y de difundir tus propias creencias. Entonces, me parece que es una situación de esas que es un antiderecho propiamente incorporado a la Constitución. Un antiderecho incorporado a la Constitución. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más?
¿Alguna compañera que quiera opinar? A mí me parece que es un buen ejemplo. Ah, perdón, Marisela, ¿querías decir algo? Pues estaba pensando que tal vez depende de si existen en el territorio construcciones que pertenezcan a otro tipo de religiones, porque en ese caso sería cuestionable porque si se podrían construir o hacer construcciones que apelen a otras religiones y minaretes no. Creo que en ese sentido habría una distinción injustificada que podría cuestionarse a partir de sus propios documentos normativos. Pero a ver, cuéntenos usted. No, es que tienes toda la razón, o sea, porque alguien puede decir, es que la religión occidental es el cristianismo. Bueno, pues el cristianismo no nace en Occidente, perdón, nace en Oriente. ¿O dónde está Israel? Hasta donde yo me quedé es Oriente, ¿no? O sea, nace en Oriente. Lo que estoy tratando de decir entonces es que hay mucho, bueno, evidentemente hay mucho estereotipo atrás de esto, ¿no? Alguien me podría decir, bueno, doctor, es que a lo mejor es muy ruidoso. Ah, bueno, pero entonces el argumento es el ruido. No puede haber construcciones ruidosas o no se puede superar tantos decibeles en anuncios públicos, no sé. Pero entonces el argumento es distinto. Aquí es muy directo. No se puede construir minaretes. Oiga, y campanarios. Ah, pues eso sí. Oiga, entonces puede salir un Hare Krishna con su campana, pues eso también. Oigan, aquí en nuestra religión los llamamos con un gong. Sí, sí, pongan ahí los gongs en unas columnas y péguenle. De eso no hay bronca, pero minaretes no. O sea, en la práctica, si se fijan, lo que se está estableciendo es ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y eso me parece que es gravísimo. Ahora, ¿por qué lo pongo aquí sobre la mesa? Porque, y antes de darle la palabra de nuevo a Juan Ignacio, porque estos mecanismos no se pueden utilizar, no se deben utilizar para minar los derechos de las personas. No se deben utilizar para limitar las posibilidades o la necesidad de protección y las acciones de protección de las personas que requieren una acción efectiva de gobierno para tener igualdad, o sea, la igualdad material, ¿no? No se pueden utilizar para eso, no se deben utilizar para eso. Yo comentaba en la sesión del lunes que yo creo en el principio pro consulta, ¿no? Que ante la duda, a favor de la consulta. Pero este principio tiene que ser matizado por estas consideraciones. ¿Cuál es el impacto que una consulta puede tener, un impacto negativo, en los derechos, sobre todo de los grupos desfavorecidos, de los grupos desprotegidos? Porque entonces, si no, estamos atentando contra esa democracia inclusiva, que por otra parte estamos construyendo con acciones como paridad, bueno, reglas como la paridad, acciones afirmativas y demás. O sea, estaríamos como Ariadna, ¿no? Hilando en el día y deshilando en la noche, lo cual estaría del carambas. Entonces, tenemos que ser ahí sumamente cuidadosos. Esto también implica una cuestión de diseño. Oigan, recuerden que necesitamos tener las cámaras prendidas por nuestras propias reglas de la escuela judicial, ¿eh? Solamente si alguien no puede, ahí anótenoslo en el chat, pero sí necesitamos las camaritas prendidas. Y recuerden que se está grabando. Bueno, decía yo. Ay, es que me perdí. No. Bueno, en el diseño de los mecanismos que sean tales que permitan la participación efectiva y real de las personas. Voy a poner un ejemplo. Decía yo también en la sesión del lunes que normalmente existe el derecho, bueno, la posibilidad de que las autoridades electorales junten, por ejemplo, 3 casillas en un solo lugar, lo cual desde luego permite ahorros. Y digo, por las situaciones que ustedes saben, es muy importante cuidar esta parte del ahorro. Bueno, sin embargo, la democracia es mucho más allá que una cuestión de pesos y centavos. Entonces, puede haber ocasiones que se justifique, ¿sabe qué? Pues aquí no podemos juntar 3 casillas en una. Aquí vamos a tener que dejar una casilla en este lugar. Oiga, pero es que pues, lo que pasa es que si no van a tener que, se van a llevar 2 horas, ¿no? 2 horas. Bueno, perfecto, compañera Castillo, sí, eso es lo que les pido, que si tienen alguna situación de este tipo, es que como se queda grabado también el chat, ahí está el respaldo. Entonces, muchas gracias por hacerlo nota. Tienen que tener que caminar 2 horas, 2 horas. Y si se usan, si no se respeta, si no se les pone una casilla, en la práctica no van a votar. En la práctica no van a votar.
Siguiente elemento. En países como México, esto sobre todo es muy importante para países como el nuestro, que son países en los cuales somos muy rigurosos con el derecho al voto. Entonces tienes que tener un documento específico, porque ustedes lo saben, hay países donde prácticamente con que te conozcan los de la mesa directiva puedes votar, con una credencial que venga tu nombre, que no tenga foto, puedes votar. Pero eso no es aquí en México. Bueno, esto nos obliga a las autoridades electorales ¿a qué? Pues a entregar oportunamente las credenciales para votar, ¿no? A facilitar los trámites y a entregar oportunamente las credenciales. Ahí a veces vamos a tener un problema, porque los partidos políticos, y lo entiendo, tienen razón, digo, nuestra historia nos marca que tienen razón, pues son muy rigurosos con el listado y el padrón electoral. Entonces hay que correr las cosas con tiempos y demás. Pero a veces eso nos aprieta, pero tenemos que garantizar el derecho al voto. O sea, la pregunta no es cómo le hacemos para que no, la pregunta es cómo le hacemos para que sí. Pero también nos obliga a los tribunales, por ejemplo, a resolver lo más rápido posible asuntos de credenciales de elector que tengan que ver con votaciones en estos mecanismos. Igualito que como sucede con una elección constitucional. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita para votar, porque la gente lo necesita para participar en estos elementos, porque si no, estamos excluyendo. Tercer elemento, las labores de difusión. Esto es fundamental. Miren, nosotros en México hemos construido un modelo en el cual los únicos que pueden, la única autoridad que puede promover la participación en este tipo de mecanismos es la autoridad electoral. Sé que van a tener un módulo sobre revocación de mandato, pero esto que estoy diciendo aplica también a la revocación de mandato, ¿no? Entonces, no pueden los gobernantes, las gobernantes, estar promoviendo que vaya la gente, y mucho menos promoviendo una opción. Y ustedes saben que particularmente con el tema de revocación de mandato, el Tribunal Electoral constantemente estuvo sacando sentencias. Usted no puede promover, usted no puede promover, usted no puede promover, pero es que usted no puede promover. Ahora, perdón, no es algo que el INE quiera. Es más, al INE le cargaron esa obligación de ser el que promoviera. No es algo de que el tribunal quiera, así lo pusieron. Así lo pusieron en la Constitución, en las leyes. Entonces, pues si ya se puso, a ver, si ya se puso una regla del juego, la regla se tiene que respetar. Y ustedes saben que en esta materia, además, no podemos cambiar las reglas a mitad del partido. No somos la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Se acuerdan una vez, hace como 10 años, cuando estaba esta regla de que tenías que alinear, creo que eran 3 menores de 21 años, ¿no? Entonces, cuando inicia el torneo, la federación dice, bueno, se tienen que juntar un determinado número de horas, de minutos, jugadores menores de 21 años. Aquel que no lo cumpla se les va a descontar, no consideran 2 o 3 puntos al final del torneo. Pero dijo, esto no aplicará para el descenso. O sea, solamente aplicaba para pasar a liguilla. Entonces, algunos equipos, el Querétaro, tenía problemas de descenso, pues recurrió a la vieja confiable, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores que te salvan del descenso? Los veteranos experimentados. O sea, esos que están a punto del retiro, que ya son viejos mañosos para jugar, esos. Entonces, arman un equipo con puro veterano. Ahí van, y no iban a calificar, no era su objetivo era simplemente salvarse. Bueno, ahí van. Y ya cuando se acerca el final, la federación dice, ¿qué creen? Acabamos de cambiar las reglas. Fíjese que ahora sí van a contar esos minutos para el descenso y el que no los cumpla va a descender. Y entonces el Querétaro dice, oye, yo no tengo jóvenes, yo no armé mi equipo con jóvenes, pero suponiendo que los tuviera, los minutos que faltan del torneo ya no me dan, pues con la pena. Oye, pero es que el torneo inició con unas reglas, pues sí, pero las podemos cambiar. ¿Cuál es la bronca? Bueno, no me crean, chéquenlo, así le hizo la Federación Mexicana de Fútbol. Pero una autoridad no puede hacer eso. Entonces, ya que están las reglas, tenemos que cumplir las reglas, ¿ok? Ahora, si la difusión solo de estos mecanismos, plebiscito, referendo, insisto, esto también aplica para revocación de mandato, pero estamos en plebiscito y en referendo. Si la difusión solo lo pueden hacer las autoridades electorales, eso quiere decir que deben hacer una difusión muy intensa, ¿no? Porque son mecanismos relativamente recientes. No voy a regresar a la lámina que les presenté el lunes, donde ustedes vieron cómo, pues desde 1824 tenemos mecanismos de este tipo, ¿no?
sea, ya saben que sí ha habido varios. Pero también saben que, por ejemplo, hay estados que nunca han tenido un mecanismo de estos. O hay estados donde los han tenido, pero en municipios. Voy al caso de Yucatán. O sea, uno puede decir, pues es que en Yucatán le saben mucho a esto, ya tuvieron 3 plebiscitos. Ya la gente lo sabe. Yo diría, sí, 3 plebiscitos, pero fueron en 3 municipios rurales. O sea, la capital del estado, las ciudades más pobladas y el estado como tal no lo conoce, no lo sabe. Entonces, a pesar de que sí tenemos antecedentes de estos mecanismos, la realidad es que no son del todo conocidos. Por lo tanto, sí tiene que hacer las autoridades electorales un esfuerzo intenso y consciente, muy enfocado, a que cuando se dan estos mecanismos, la gente sepa, primero, que el mecanismo existe, segundo, que puede votar, tercero, las opciones. ¿Cuáles son las opciones por las que la ciudadanía puede votar? Es muy importante que se haga esto de forma muy intensa, porque, insisto, una elección constitucional, pues ya la gente sabemos. Cada 3 años nos mandan llamar porque hay elección de presidencia, de gubernatura, diputaciones, senadurías o alcaldías. Ya lo sabemos. Pero estos otros no. Entonces, ahí hay que ser muy intensos en esto. Y por intenso no me refiero a estar mandando mensajitos, sino intenso me refiero a la difusión que nosotros hagamos. Muy bien. Hasta esta parte, duda o comentario, teníamos la de Juan Ignacio, adelante. Sí, me parece que en el ejemplo que estaba citando ay, se me fue la palabra, la construcción de este ¿Minarete? minarete, a mí me parece que va más por el blindaje de la mayoría frente al avance de las minorías, lo cual produce un problema, que las mayorías se vuelvan profundamente que la democracia mayoritaria se vuelva antidemocrática. ¿A qué voy? Yo creo que en México estamos lejos de sufrir una invasión musulmana. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un país predominantemente católico, a alguien se le ocurriera la idea de levantar un templo satánico? ¿No? Sería, de entrada es polémico, pero creo que podría como ilustrar un poco cómo se va construyendo esta parte, ¿no? Sí, tenemos derecho a creer, mientras no sea esa creencia no implique una una acción delictuosa, pues tenemos derecho a no creer como tenemos derecho a no creer, ¿no? Desde luego. Muy bien, ¿quién más? Bueno, permítanme, ahora sí me voy a regresar. Dicho esto, que me parecía importante, porque, insisto, esto no lo había abordado así en las sesiones pasadas. Bueno, me voy a regresar aquí a la presentación. Vamos a hablar un poco ahora de la consulta popular, de la última consulta popular, bueno, la única que se ha hecho a nivel federal. Aquí vale la pena recordar, miren, es que le estoy entrando al revés, no importa, pero es que, ya, aquí está, estoy entrando al revés. Quiero recordarles algo. No, esta consulta que se celebró el año pasado no es la única consulta que se ha hecho en México, o mejor diríamos, no es la primera consulta que se ha pedido, ya se han pedido otras. Lo que pasa es que históricamente nuestra Suprema Corte había negado la constitucionalidad de esas consultas. Ustedes recordarán que yo les decía el lunes que cuando se solicita una consulta, lo primero que se tiene que analizar es si el tema es consultable o no. Entonces, consistentemente nuestra Suprema Corte había dicho, no es consultable, no es consultable, no es consultable. Entonces, me parece muy importante porque si no vamos a pensar que la que ya se hizo fue la primera que se solicitó, y no, se solicitaron otras. Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, 2014, fíjense lo que se pretendió consultar en 2014. Son los expedientes 1 y 3. ¿Está de acuerdo o no con que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros para la explotación de petróleo, refinación de petroquímica y la industria eléctrica?
La segunda pregunta, ¿está de acuerdo con que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de esta Constitución en materia energética? O sea, reformas derivadas del Pacto por México, es lo que se estaba consultando. ¿Qué dijo la Corte? Fíjense. Por mayoría de votos, la Corte dijo que el tema de estas dos preguntas solicitadas es contrario a lo que establece en el Constituyente Permanente, porque no podrán ser objeto de consulta, decíamos, los temas relacionados con ingresos y gastos del Estado, ¿no? ¿Se acuerdan que es una de las limitantes que vimos? Y entonces uno regresa y dice, bueno, a ver, ingresos y gastos no se puede consultar, pero este es un tema de ingresos y gastos. Bueno, a ver, ¿está de acuerdo no con que se otorguen contratos o concesiones a particulares? Bueno, podría haber algún gasto, ¿no? O limitar el ingreso del gobierno, o aumentar el ingreso del gobierno. La segunda, ¿está de acuerdo con que se mantengan las reformas en materia energética? ¿Está vinculado con ingresos o gastos? Bueno, a mí me parece que, sin ser desde luego irrespetuoso con la Corte, pues se hizo una interpretación amplia de ingresos y gastos para considerar que esto pues no podía ser consultado. Vuelve a haber otra consulta también, otro intento de consulta también en 2014, que da lugar al expediente 2. Fíjense la pregunta que se propone. ¿Estás de acuerdo? Nos hablan de tú. ¿Estás de acuerdo en que en la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval? Podremos cuestionar la redacción de la pregunta, ¿no? Pero creo que lo que podemos decir es que básicamente se estaba consultando si se subían los salarios mínimos. Creo que esa podría ser, digamos, la conclusión. ¿Qué nos dice la Corte? No. ¿Por qué? No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución. Los principios del artículo 40, Estado federal, laico, republicano, democrático, la materia electoral, ingresos, egresos y demás. Y los ministros de la Corte, o la mayoría de ministros y ministras, estiman que esta consulta incide en el tema de los ingresos y gastos del Estado, por lo cual es inconstitucional. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los salarios con los gastos, ingresos y gastos? Bueno, la verdad es que sí, de una manera indirecta, bueno, de una manera directa, porque bueno, pues mejor podía tener un impacto, ¿no? En lo que tuviera que pagar el gobierno federal. Aunque no estoy yo tan seguro, porque nosotros los burócratas nos aplican el apartado B, pero bueno. Pero, fíjense el año 2014, todavía se usaba el concepto de veces de salario mínimo, por ejemplo, para multas. Entonces, tenía un efecto, tenía un impacto. Ahora me van a levantar la mano, pues sí, pero un impacto positivo, pues sí, pero tenía un impacto. Fue la interpretación. Entonces, esta tampoco se permitió. Otra más, fíjense cómo hubo varias, ¿eh? Y lo platico porque estas se nos olvidan. La 4 de 2014, sobre cuestiones electorales. Aquí se buscaba también una consulta en materia electoral. Y bueno, pues la materia electoral no puede estar sujeta. Fíjense la pregunta que se hacía, que se planteaba. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales? Claramente es materia electoral. La propia Corte lo ha dicho. Es curioso, pero hoy en la mañana tuiteé sobre esto, sobre el criterio de la Corte. Es materia electoral, ¿no? La elección de los poderes públicos es materia electoral, clarísimo es materia electoral. Y la materia electoral no puede ser objeto de consulta. Bien. Estos son los casos anteriores que la Corte bateó. Ahorita que lleguemos a ese momento podremos debatirlos y discutirlos. A mí me da la impresión, y tómenlo cum granum salis, dicen los romanos, ¿no? Tómenlo con un grano de sal, que la que sí claramente no procediera esta. O sea, claramente esta sí es materia electoral. Ahora, otro es el boleto de si nosotros creemos que la materia electoral debería poderse consultar. Porque a lo mejor ahorita la compañera Rosa Estela me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, ¿por qué no consultar lo electoral? Y nos da buenas razones que nos convenzan. Y uno diría, bueno, pues Rosa Estela, creo que tienes razón, pero eso no podría ser que si fuéramos ministras o ministros, aprobáramos esta consulta. Eso podría ser que dijéramos, hay que reformar la ley o hay que reformar la Constitución, ¿no? Pero ese es otro boleto.
Entonces, esta es la que a mí me queda clarísimo que clavadita es una cuestión que no podía consultarse. Las otras que platicamos, las otras tres que platicamos, yo no estoy diciendo, no tendría yo esa soberbia de decir, la Corte se equivocó. No, desde luego que no. Lo que diría es que me parece que son asuntos más opinables, ¿no? Más argumentables. Entonces, fíjense, en este de la materia electoral, la votación fue unánime. O sea, nadie encontró una interpretación racional para sostener que sí se podía consultar. Pero en los otros casos, la votación fue dividida, lo cual quiere decir que había ministras y ministros que encontraban una razón jurídica en virtud de la cual se pudiera sostener la constitucionalidad de la consulta. O sea, había duda, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esto como contexto es importante. Me voy a regresar, porque quería ver esto, ¿no? Aquí está. ¿Quiénes pueden solicitar la consulta popular? En el ámbito de lo federal. En el ámbito de lo local, tienen ustedes, por favor, que referirse a su constitución local o a su ley de participación ciudadana. En el ámbito federal, primero, el presidente de la República. Eso quiere decir que en México, para efectos prácticos de nuestra clase, el presidente puede solicitar tanto un plebiscito como un referéndum. Pero no quiere decir que pueda activar todos los mecanismos. Ya lo verán ustedes cuando vean revocación de mandato. Pero consulta popular, o sea, plebiscito y referendo, sí lo puede solicitar, sí lo puede plantear quien ocupe la presidencia de la República. Segundo supuesto, el equivalente al 33% de quienes integran alguna de las cámaras del Congreso. Es muy interesante observar que el porcentaje que se pide es el mismo que se solicita, por ejemplo, para que se ejercite una acción de inconstitucionalidad. Dicho de otra manera, es un derecho de las minorías legislativas el solicitar una consulta popular, insisto, en el ámbito federal. Ahora, no cualquier minoría legislativa, sino, digamos, una minoría no tan menor, porque es al menos el 33%. Ahora bien, aquí tenemos que hacer algunas precisiones. Primero, es el 33% de una de las dos cámaras. O sea, el 33% de la Cámara de Diputados o el 33% de la Cámara de Senadores. No se pueden campechanear. No, pues es que miren, nada más juntamos el 20% de los senadores, pero ya nos firmaron allá en la Cámara de Diputados y ya juntamos otro 10. No. Esto no es, o sea, no es taco campechano, ¿no? O sea, esto tiene que ser directamente de una cámara o de otra. Eso es lo primero. La segunda pregunta que nos puede surgir es, oiga, doctor, ¿y pueden ser de distintos partidos? Sí, claro que sí. No tienen que ser todos del mismo partido. Pues podría ser incluso diputadas o senadores integrantes del grupo parlamentario mayoritario. Sí, no hay ningún problema, sí se puede. Digo, no hay ningún problema jurídico. Políticamente yo no sé si hay alguna sanción, pero nuestra clase no está vinculada a eso, ¿no? Nuestra clase es esencialmente del mecanismo jurídico como tal, ¿no? Entonces, ese 33% tiene que ser de una de las cámaras, pero además, sí ese 33% puede ser de legisladores de distinto partido, incluyendo desde luego aquellos que no tengan partido, que pertenezcan a un grupo independiente. 3, los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de las personas o de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores. La lista nominal de electores. A ver, algunas precisiones. El parámetro a considerar no es el padrón electoral, sino la lista nominal. Este dato es interesante porque ustedes saben que el padrón electoral es todas aquellas personas mexicanas vivas que han cumplido 18 años, por lo menos, y que alguna vez tramitaron una credencial electoral. Es el padrón electoral. La lista nominal es personas mexicanas vivas mayores de 18 años que alguna vez hayan tramitado su credencial para elector y que cuente con credencial para votar vigente, ¿no? Entonces, idealmente, el padrón debería tener el mismo número de personas que la lista, pero sabemos que en la realidad el padrón siempre tiene un número, aunque sea menor. O sea, siempre hay más gente en el padrón que en la lista.
Es lo que quiero decir. O sea, quienes, por ejemplo, no han actualizado su credencial para votar y ya se les venció, están en el padrón, pero no están en la lista. Esto ustedes lo saben. Entonces, pedir la lista en lugar de pedir el padrón es bajar un poquito, ¿no? Bajarle un poquito. No, no mucho, pero sí es bajarle un poquito. En algunas entidades se pedían porcentajes altísimos. Yo recuerdo un estado, Oaxaca, si la memoria no me falla, y entiendo que ya se modificó, se pedía el 20%. No, güey, el 20%. O sea, imagínense el 20%. No, no, pues eso es, vamos, es cierto, los congresos tienen libertad configurativa, eso es cierto, pero la libertad configurativa no puede sostener la irracionalidad. A ver, estos son mecanismos para participar, para que la ciudadanía participe. Vuelvo a lo mismo. Lo que nos tenemos que preguntar, incluso como legisladores o como legisladoras, es cómo le hacemos para que la gente participe, no cómo le hacemos para que no participe. Pues si tú pides un porcentaje muy alto, pues no se van a juntar las firmas. Y si le pones un porcentaje muy alto y un periodo cortito, pues evidentemente entonces más bien lo diseñaste para que no se use, ¿no? Y eso está mal. O sea, esto se tiene que diseñar para que sí se use. Porque ya lo decía yo el lunes, estamos hablando, esta no es una clase de populismo. Estamos hablando de derechos político-electorales que son derechos humanos. Y la participación en estos mecanismos en México es un derecho político-electoral, ergo es un derecho humano. O sea, sí hay que verlo, ¿no? La ciudadanía podrá respaldar más de una consulta popular, pero no procederá al trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando esto rebase el 20% de las firmas de apoyo. En tal caso, solo procederá la primera solicitud. O sea, no se vale ir en paquete. En pocas palabras es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿quiénes son las ciudadanas y los ciudadanos que pueden respaldar esto? Quienes tengan credencial para votar con fotografía vigente. Porque es como se acredita la ciudadanía. Porque si no, no estás en la lista nominal. Entonces, vamos a suponer, no es el caso, pero vamos a suponer que yo tengo mi credencial para votar, pero tiene 13 años o 14 y no le he actualizado. Pues yo estoy en el padrón, pero no en la lista, en ese supuesto. Que no es así, pero en ese supuesto. Ahora, imagínense que yo quiera andar recabando firmas para esto, pues me van a decir, o que mi firma cuente, van a decir, pues porque usted no, pues soy ciudadano mexicano, pues sí, pero no está en la lista nominal. ¿Cómo que no? Si aquí está mi credencial, oiga, mi credencial caduca, hasta tenía pelo en la foto. Entonces, no, esto no funciona así. Tiene que ser personas que estén en la lista nominal. Ahora, el INE tiene que hacer una labor de verificación. ¿Cuándo la solicitud proviene de la ciudadanía? Cuando viene del presidente de la República, pues no, o sea, ni modo que. A ver, véngame a ver, don presidente, a ver, véngame a conocer la firma. Pues no. O cuando viene de las cámaras, tampoco. Pero cuando viene de la ciudadanía, sí, hay que hacer un procedimiento de revisión por parte del INE. Lo cual implica, y en su caso por parte de los soples, porque bueno, pues esto más o menos es igual en la legislación local. Este procedimiento de revisión entonces implica también pensar en un procedimiento de recolección de firmas o de recolección de apoyos. Y entonces, estos procedimientos muchas veces se diseñan pensando en la verificación. Dicho de otra manera, el procedimiento de obtención de firmas de apoyo de ese 2% debe de ser un procedimiento verificable, porque así lo manda la ley. Entonces, se tiene que diseñar un procedimiento que se pueda verificar, si no, no sirve. Ahora, eso nos plantea, por ejemplo, la posibilidad del uso de aplicaciones aquí en nuestros teléfonos. Entonces, como por ejemplo la que se usa para las candidaturas independientes, ustedes la conocen, ¿no? Que la ha desarrollado el INE y que varios soples la han utilizado. Entonces, para esto también se puede utilizar. Este tipo de mecanismos electrónicos inmediatos facilitan mucho la verificación, porque como lo que se tiene que capturar es el nombre, la fotografía de la persona. A ver, recuerden cuál es el mecanismo, ¿no? Se baja la aplicación, ya ha dado de alta el procedimiento, se da de alta a la persona que va a apoyar en la obtención de estos apoyos, se tiene que mostrar la credencial, se toma una captura de la credencial, se toma una captura del ciudadano o la ciudadana para ver que la credencial, que sí sea la persona, o sea, todos estos elementos, ¿no?
que ustedes saben, además, se transmiten por internet de forma inmediata. Pero aquí quiero comentar algunas cosas. Déjenme quito la pantalla y compartir. Primera, yo he escuchado quejas de que es que la aplicación no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no me deja tomar fotos. Oye, ¿y cómo está tu cámara? No, pues es que toma fotos borrosas. No, güey, es que el problema no es de la aplicación, el problema es de tu cámara. Perdón, pero muchas veces es eso. O sea, a ver, ya que estoy mostrando mi teléfono, ¿se fijan que tiene una carcasa de estas que les llaman de uso rudo? Porque a mí se me cae el teléfono a cada rato. Pues, con esta madre medianamente lo protejo. Pero, ¿cuántas veces hay gente que su cámara ya no funciona bien porque se les cae a cada rato? Bueno, perdón, si no te captura la foto, no es un problema de la aplicación, es un problema de tu teléfono. Otra clásica que he escuchado, no, es que no se pueden guardar los datos para mandarlos después. A ver, ¿cómo que no se pueden guardar? Sí, me dice que no se puede guardar. Oye, ¿cuál es el espacio que tienes en tu teléfono? Porque para los procedimientos, tu teléfono necesita espacio. Ay, pues es que, no, es que lo tengo lleno. Entonces no es la aplicación, güey, es tu teléfono. Perdón, es tu teléfono. O la clásica, es que no se puede mandar. Bueno, a ver, ay, yo he padecido de eso. A ver, ¿tienes internet? Sí. ¿Tu teléfono capta internet? ¿Cuántas veces se rompen las antenas? Ya ven que ahora las antenas son interiores, van normalmente a los lados del teléfono. De tanto caerse, luego se rompen. Entonces, perdón, no es problema de la aplicación. No estoy diciendo que las aplicaciones, este tipo de aplicaciones sean perfectas. Claro que pueden tener errores, bugs y cosas por el estilo. Pero la verdad es que la mayor parte de las veces que alguien se ha quejado conmigo de la aplicación, no ha sido un problema de la aplicación, ha sido un problema de su teléfono. Ahora, muy válidamente, alguien de aquí me levantaría la mano y me diría, oiga, doctor, pues es que pues ustedes han de pensar que yo soy rico, pero mire, la verdad es que mi teléfono es un cuasi lamparita del Oxxo, que lo más que puedo hacer es mensajería. ¿Y sabes qué? Tienes razón, porque para soportar aplicaciones necesitas un teléfono inteligente. Pero si tu teléfono inteligente es un iPhone 4S que te pasa, que ya pasó por 4 hermanos de la familia, 4 hermanos de la familia, pues probablemente ya no te soporte la aplicación. A mí me pasó entrando aquí a la Escuela Judicial Electoral. Hay varias aplicaciones que usamos para el trabajo diario. Yo tenía mi telefonito que tenía ya 5 o 6 años conmigo, daba buen servicio, y resultó que pues ya no aguantaba las aplicaciones. Entonces tuve que comprar otro. Ahora, no iba a comprar un teléfono nuevo, están carísimos. Entonces ya ven que hay de estas páginas que te venden teléfonos reconstruidos, pues fue lo que hice. Uno que sí me aguantaba las aplicaciones y ya. Pero ahí hay una realidad. Si lo basamos todo en la aplicación, le estamos diciendo a la ciudadanía, tienes que comprar teléfonos inteligentes. Ahora, alguien de aquí me va a levantar la mano, oiga, doctor, pero eso sí se puede, porque yo le he escuchado en otras clases que presenta unas estadísticas de la Asociación Mexicana de Internet y de esas estadísticas se desprende que cada vez hay más gente con acceso a Internet porque se han reducido los precios de los teléfonos. Por ejemplo, puedes comprar teléfonos remanufacturados. Y yo diré, sí, pero aún así, no toda la población. No toda la población. No, o sea, no toda la población tiene realmente acceso a tener un teléfono inteligente medianamente moderno. Entonces, sí se le está estableciendo una carga a la ciudadanía. Perdón, pero sí se le está estableciendo. Segundo, perdón de nueva cuenta, pero no todo México es territorio Telcel. No todo lo es, vamos, ni siquiera en la Ciudad de México. Aquí donde vivo, tampoco les voy a decir dónde, siempre dice uno, ¿no? Esta es tu casa, ¿no? Y luego se te aparecen y te enojan, ¿no? Entonces, para que no. Pero aquí donde vivo, y vivo en la Ciudad de México, muy cerca de la Escuela Judicial Electoral, o sea, se supone que la ciudad más grande del país, hay partes donde no hay señal, no hay señal. Pero en la Ciudad de México, pues sí, pero no hay señal. Debería, pues sí, pero no hay. Sí, eso es en esta ciudad. Cuando va uno en carretera, el internet de carretera, ¿no? Bueno, quiero que pensemos en un dato. Ese dato a mí se me grabó mucho por una plática que fui a dar y creo que es muy ilustrativo. El porcentaje de personas que en Oaxaca tienen acceso a internet es el 29% de la población. O sea, sí es por una cuestión de recursos, pero también es por una cuestión de cobertura. Yo quisiera saber cuál es el porcentaje de cobertura del internet en Chiapas o en Chihuahua. O sea, a lo mejor en la capital sí, pero en la sierra. Entonces, no solamente es que tengas el recurso para tener el teléfono, también es que tengas el recurso para pagar la red y que exista red.
que exista red. Yo recuerdo casos de OPLES, igual y aquí me los van a poner, ustedes van a poner ejemplos, ¿no? De OPLES que instalan sus consejos, ¿no? Entonces, pues, muchas cosas son por internet, y que hay veces que tiene que estar trabajando con, ya ven que a veces se puede compartir internet del teléfono a la computadora, ¿no? Dependiendo de la compañía. Así. O por ejemplo, que contratan dos redes porque las dos están pa'l perro por la zona. Entonces a veces trabajan con una, a veces trabajan con la otra. Y luego les llega la entidad de fiscalización. Es que ¿por qué contrataste dos redes? Uy, porque son intermitentes. ¿Y cómo voy a estar el día de la jornada electoral sin internet? ¿Cómo voy a transmitir la información del PREP? No, pues es que nada más puedes una. No, es que no, perdón, pero no puedo una, tengo que contratar las dos. Es que estás duplicando. No estoy duplicando, es que no son redes estables. O sea, lo que estoy tratando de decir es que, exacto, Rosa, exacto. Lo que estoy tratando de decir es que serán esas complejidades, pero miren, por eso trato de que estas clases sean prácticas. Porque si nada más las damos teóricas y hablamos del plebiscito en Suiza, pues sí, yo creo que en Suiza hasta las vacas lecheras para el chocolate traen internet en los cuernos. Pero no es Suiza, este es México. Entonces, son algunos de los temas a los que nos tenemos que enfrentar. Eso, entonces, lo que ha provocado es el reconocimiento de que en ocasiones se tiene que hacer con papel. Ahora, yo decía, y me quiero regresar aquí a la lámina, que el INE, pero también los soples, aquí tienen que hacer una labor de verificación. Cuando esto se hace mediante la aplicación, es muy fácil y es automático, porque en un mundo ideal se captura la información, se manda, se sube a la base de datos del INE, no se queda guardada en el teléfono, porque además es encriptada, se desencripta con la base de datos del INE. Digo, lo estoy platicando, a lo mejor los términos técnicos me fallan un poquito, pero perdón, no soy informático, pero estoy tratando de ilustrar. Y se puede verificar inmediatamente, por ejemplo, si la persona está en la lista nominal, si la foto corresponde, si lo que se capturó fue una credencial de lector, una licencia de manejo o una cédula profesional, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, todo esto se puede verificar. Y además se puede generar casi inmediatamente un reporte. Entonces, vamos a suponer que la compañera Jazmín, no sé si es Jazmín o Yasmín, ofrezco una disculpa si me equivoco, Bazán, hizo las capturas. Y resulta que captura 10, pero de las 10, 2 están mal. Se va a poder saber por qué estuvo mal. Entonces Jazmín va a reclamar, ay, ¿cómo es posible que 2 no me las aceptaron? No, mire, lo que pasa es que, mire, la foto está borrosa. Ah, bueno. O miren, es que la firma la hizo distinta al ciudadano, entonces no vale. Ah, bueno. Entonces se puede saber y da una verificación con mucha certeza. Y ustedes saben que la certeza es uno de los principios de la materia electoral. Entonces, esto, digo, lo que quiero decir es que está plenamente justificado. Cuando es en papel, créanme que es un desmadre. Y perdónenme el tecnicismo, pero se los digo desde la experiencia personal, se los voy a platicar. Una vez alguien se quejó, es que el doctor Vado pues habla de sus experiencias, pues es que no puedo hablar de las tuyas. Esas mejor no las compartes en las preguntas, ¿no? Comentarios. Era yo funcionario electoral, y entonces no consejero, entonces era consejero. Y venía un procedimiento de constitución de un partido político. Bueno, entonces, fue antes de 2014. Entonces el partido lo hizo con otras reglas distintas de las que ahora existen y lo que entregó fue unas constancias notariales de sus asambleas y unas fichas un poquito más chiquitas de tamaño carta, digamos, de supuestamente libre afiliación de las personas. Teníamos que hacer la verificación y el primer elemento era ver si esas personas estaban en la lista nominal. En esas fichas venía el nombre de la persona, su clave de lector y algunos otros datos, firma y demás. Bueno, entonces teníamos que capturarlas, pero eran miles de fichas y por miles no estoy exagerando. Yo solito, con estas manitas, yo solito capturé 3,000 y para nada fui el que más capturó. Para nada fui el que, o sea, no estoy diciendo, mírenme, no. Fui de los que menos capturó, porque pues tenía mi chamba, estaba ya en una educación cívica, entonces hacía la chamba y acabando la chamba me iba a capturar, pero había personal que todo el día estaba capturando. Ya se imaginarán las que veía uno, ¿no? O sea, por ejemplo, con la clave de lector puedes ver el año de la persona, ¿no? Entonces, había gente de 110, 105, 107 años que supuestamente había ido a la asamblea, ¿no? Y uno dice, oiga, pues pensando bien, qué padre, ¿no? Que una persona de ciento y tantos años, vaya, todavía se vincula a la cuestión política, ¿no? Había quien pensaba mal y decían, estas son las clásicas credenciales que se le quedaban al nieto y las llevaron y ahí tomaron los datos, ¿no? Como quieran pensar.
Lo que estoy diciendo es que la labor de captura es bien pesada, y eso es para verificar en lista nominal. O sea, porque el INE nos dijo, nosotros dijimos, oye, necesitamos verificar en la lista nominal. El INE nos dice, sí, cómo no, mira, necesitamos que nos den la información en una base de datos, así, así, así. Entonces les decimos, oye, INE, pero es que mira, lo que yo tengo son estas cajas, cajas y cajas, llenas de fichas. Y el INE, sí, la necesitamos en base de datos. Oye, pero es que no la tengo. La necesitamos en base de datos, o sea, captura. Y el INE estaba bien, o sea, el INE no tenía por qué capturarlo. O sea, no me estoy quejando del INE. El INE estaba diciendo lo que tenía que decir, pero nosotros no podíamos llegar a la oficina de la Junta Local Ejecutiva y, oiga, vocal, pues ahí le dejamos las cajas, ahí verifican y luego nos dicen, no, porque nosotros no tenemos la lista nominal, la tienen ustedes. Hubo que capturar. Entonces, es una labor de verdad pesadísima, súper intensa, muy cansada, que lleva muchas horas, pero que además puede ser falible. Miren, tomen su credencial para votar. Tomen su credencial. No le enseñen a cámara. Tomen su credencial. Ubiquen su número, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces cuando se llena a mano los números se confunden? Pues supongan que en su clave de lector haya un 4. Yo a veces los 4 los hago como 9 y no soy el único. Mucha gente se confunde. Hay gente que el 5 como que lo hace rápido y lo hace como 2. O el 5 lo hace como 3. Ya ven que hay varias formas de hacer el 3, ¿no? No tengo aquí un papel a la mano, pero hay 3 que parece 5. Entonces, cuando cuando tú capturas con la aplicación, pues ahí no hay duda, ¿no? Ahí no hay duda. Cuando capturas a mano, tú te puedes equivocar, uno se puede equivocar en la captura. Ahora me van a decir, ¿eso se puede paliar? Sí, por ejemplo, se pueden utilizar teclados numéricos, donde nada más hay números. Es más rápido incluso, ¿no? Teclados numéricos. Pero tienes que leerlos. Entonces, de repente tú no sabes si es 3 o 5 o es 9 o es 4. ¿Por qué? Pues porque te lo escribieron al aventón, lo puso la ciudadanía ahí rápido, ¿no? Porque tenemos distintos. Otro problema, los nombres. Los nombres. La ciudadanía no siempre te pone el nombre como viene en su credencial para votar. Yo recuerdo un compañero de la preparatoria, tenía 3 nombres. Luis Óscar Israel. Pero jamás ponía Luis Óscar Israel, ponía Óscar. Lo más probable es que, por ejemplo, si él firmara una cédula de este tipo, él pondría Óscar, con su número. Por más que les digas, es que tiene que... La ciudadanía no está obligada a hacerlo todo perfecto, ¿no? No podemos obligar, así como no podemos obligar al funcionariado electoral al heroísmo, no podemos obligar a la ciudadanía a la perfección. Esto lo tenemos que entender. Entonces, viene incompleto. El INE te lo regresa. A ver, esto está mal. Es que no está mal, es que así lo capturo. ¿Qué hago? O no cuadra, el nombre que puso no cuadra. El típico ejemplo, y lo he puesto muchas veces, pero lo pongo porque es real, y quienes de ustedes trabajen en institutos o en tribunales saben que es cierto. Las Ma Isabel, puta. Luego te ponen Ma Isabel, Ma punto Isabel. Luego te ponen María Isabel. Luego te ponen Isabel. Los J refugio. No es lo mismo J refugio que José refugio, que José de Jesús refugio. Ay, es que es el mismo, es mi tío Cuco. A ver, cabrón, esto no es una reunión familiar. Esto no es una reunión familiar. Aquí no es tu tío Cuco, aquí es un ciudadano. Pero la ciudadanía, insisto, la ciudadanía puede equivocar. No es que pueda equivocarse, es que no está obligada a la perfección. Entonces, en la práctica se nos presentan muchos problemas. Y por último, las confusiones en la captura. Vuelvo a lo mismo. Y miren, probablemente varias y varios de ustedes no tengan experiencia en capturar cédulas, pero sí hayan visto los preps. Esto es igualito que lo que pasa con las actas en el prep. ¿Es 4 o es 9? ¿Qué pongo? Ustedes saben que una regla en el prep es no adivinar. No puedes adivinar. O sea, es que no puedes adivinar si la votación fue 49 o 99. Entonces no puedes, ay, ponle lo que... No. Saben que eso no se puede hacer. ¿Acá en las cédulas lo vamos a hacer? Yo digo que tampoco. Lo que tenemos que hacer es tomar esa cédula y decirle al representante del grupo ciudadano, oye, esto no sé qué número es. Ay, pues es que parece, no, a ver, mira, te la llevas y la verificas.
Vas con la ciudadana, con el ciudadano y verificas y me la traes corregida o me traes la nueva. Ah, pues es que ponle, no, es que no le puedo poner. Es que si es un 4 y yo pongo un 9, la información va a salir rechazada y no va a ser válida. Entonces tú me vas a reclamar y me vas a decir que no lo hice bien. Y con toda razón me lo vas a decir. O sea, no estoy diciendo, no, con toda razón me lo vas a decir. Pero necesito para estas capturas que tú me ayudes. Lo cual implica también que la ciudadanía que promueve estos mecanismos tiene que estar muy organizada. Vamos a suponer que el representante sea Alberto Sánchez y yo soy el secretario ejecutivo. Chamba que yo creo que es la más complicada en un órgano electoral. Estoy seguro que es más fácil ser consejero o consejera. Entonces, llamo a Alberto a la oficina. Oye, Alberto, pues fíjate que del plebiscito que andas promoviendo, sí, porque la democracia, sí, Alberto, tienes toda la razón. Mira, nos trajiste 40 cajas. Mira, ya las procesamos y te tengo media caja de cédulas que no las entiendo. Mira, en cada una viene precisada cuál es la duda. Si es Isabel, si sabes o del número. Entonces, Alberto no me puede decir, pues ahí invéntale. Porque yo le voy a, ¿qué le voy a contestar a Alberto? ¿Por qué no puedo inventar? Como autoridad electoral, ¿por qué no puedo inventar? Porque hay un principio de certeza y porque hay un principio de legalidad. Si ni siquiera tengo que acudir a las reglas, sino a los puros principios de la materia. Oye, don Alberto, lo que pasa es que hay un principio de certeza, hay un principio de legalidad, no podemos tener duda en esto. Para que si ustedes junten las firmas, o sea, no quiero entorpecerlos, les quiero ayudar en buen plan para que se ejercite este derecho. Por favor, ayúdeme a revisar esto. Entonces, aquí están. Y miren, se los organicé por distritos o por municipios, tal y como usted me lo entregó. Entonces, Alberto debe de poder saber, a ver, las del municipio de Chingahuapan, Puebla, ¿quién las trabajó? Ah, pues las trabajó Teresa, Jacqueline. A ver, Teresa, oye, estas ahí, chécamelas. ¿No? Ay, sí, es que ese día andaba yo apurado, ok. A ver, las del municipio de Boca del Río, ¿quién las trabajó? Las trabajó Daniel Ulises. A ver, Daniel, de estas llévatelas y revísalas, por favor. Y se le va a dar un plazo. Ahora, aquí también, miren, el diablo está en los detalles. Por eso estoy tratando de ser muy práctico, muy práctico. Si quieren referencias teóricas, ahorita les recomiendo los libros y demás, pero estoy tratando de ser práctico. El diablo está en los detalles. El plazo que yo le debo dar como instituto a Alberto debe ser un plazo real. Real quiere decir que Alberto sí pueda cumplir. Ojo, a ver, fíjense, aquí no podemos ser formalistas, ¿eh? Aquí se ve de qué lado más calaiguana, ¿eh? En las leyes electorales, en las leyes de procedimientos, en las leyes de participación ciudadana, se ponen plazos. Tal plazo para una cosa, tal plazo para otra, tal plazo para otra. Ahora, la regla general es cuando no hay un plazo, existe un plazo genérico. En materia electoral, normalmente, ¿cuál es el plazo genérico? Por ejemplo, en sus leyes locales, en los asuntos que les han tocado, normalmente, ¿cuál es el plazo genérico? El que se aplica cuando no hay uno específico. Adelante, Alberto. Si no me falla, buenos días a todos y a todos, tardes ya. Si no me falla la memoria, deben de ser 4 días. Y algunas leyes te dicen, y en proceso electoral, hasta 48 horas. Entonces, uno podría decir, pues estamos en proceso de consulta, Alberto, entonces te voy a dar 48 horas para que me revises esta media caja. Y entonces Alberto va a decir, oiga, pero es que yo tengo que revisarlas, tengo que reunirme con mi gente, tienen que ir a verificar. Son 48 horas, así que usted sabe si puede o no puede. No, porque entonces lo que estoy haciendo es dar una vista nomás para darla. O sea, nomás para justificar que estoy respetando el derecho, pero no lo estoy respetando en realidad. Entonces, debe ser un plazo prudente y adecuado. Esto es, un plazo que permita el cumplimiento del requerimiento. Porque tampoco le puedo decir a Alberto, no te presiones, mira, hoy es jueves, mañana es viernes, viene el fin de semana, no, mira, pues, ahí cuando puedas, ahí lo traes, no te preocupes, no, tú no te presiones, Alberto, llévatela tranquila, llévatela campechana, no, así le tengo que poner un plazo, el tiempo está corriendo, o sea, sí, y esto es serio, pero un plazo que realmente pueda cumplir. Ahora ustedes van a decir, bueno, doctor, ¿y cuál es ese plazo? Perdón, la respuesta no la tengo, la respuesta no la tengo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que se realice por captura electrónica, donde también se hacen estas revisiones y se pueden hacer las correcciones, a que se haga por cédulas.
y porque seguramente no va a ser lo mismo si la consulta es en un estado, digamos, territorialmente pequeño como Aguascalientes. Una vez una consejera me platicó, si alguien de aquí de Aguascalientes, si alguien de aquí de Aguascalientes y está mal el dato que me dieron, por favor, corrijan. Yo le hice una pregunta. Oye, siempre me gusta preguntar eso. ¿Cuál es la casilla más lejana a su consejo distrital o municipal? Y ella me dijo, la casilla de tal comunidad que está a 50 minutos del consejo. Y dije, puta, qué maravilla. 50 minutos está todo dar, o sea, probablemente en un estado pequeño y comunicado como Aguascalientes puede ser fácil. Juan Ignacio, que es de Tlaxcala, un estado pequeño, pero yo no sé qué tan comunicado, a lo mejor, digamos, el tiempo es corto. Pero un estado grande, montañoso, con problemas de comunicación como Chihuahua, como Sonora, probablemente el plazo tenga que ser distinto. Entonces yo no puedo decir, porque también depende de las condiciones, por ejemplo, de comunicación, o sea, no solamente es la población o la extensión territorial, sino de comunicación. Entonces, si yo aquí les digo, 3 días es suficiente, a lo mejor me dicen en Aguascalientes, ya está con 2 doctores rápido, se hacen una tarde y ya quedó. Pero a lo mejor un compañero de Chihuahua dice, oiga, no manche, o sea, si hay comunidades a las que tengo que ir en avioneta, y usted me está diciendo que en 3 días, no, la verdad es que no da. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando a ustedes les toque tomar una decisión de este tipo y tengas que dar una vista en una cuestión de estas, tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa de los tiempos. O sea, un plazo corto, ¿sí? Porque, insisto, no son asuntos que se puedan empollar, no se trata de administrar los tiempos, pero sí un plazo que pueda cumplirse, ¿ok? Ahora, siempre va a existir el derecho a la vista, o sea, las personas que están promoviendo esto, que comparecieron ante el Instituto Electoral y dijeron, yo soy el representante de todos estos que quieren, que aquí están las firmas y demás, tienen derecho a la vista, esto es, a las irregularidades que encuentres, en lugar de darles palo, sin darles audiencia, les tienes que dar audiencia. Por eso insisto tanto en esto. Ahora, ese derecho de audiencia no puede ser genérico, no puede ser genérico. Vuelvo al ejemplo. Yo, secretario ejecutivo, y por eso hablo de eso, porque es un cargo que espero jamás ocupar, aunque luego la vida nos castiga, mando a llamar a Alberto y le digo, oye, Alberto, fíjate que de las 4,000 firmas que nos trajiste, pues estas 450 tienen problemas, entonces necesito que las verifiques. Entonces ahí le doy la caja a Alberto, pero Alberto ve que la caja están revueltas de distintos municipios, unas traen unos post-it pegados, otras no dicen nada, unas hasta como que a alguien se les cayó el café, oye, pero ¿cuáles son las irregularidades? No, pues es que estas son irregulares. Ok, me va a decir Alberto, pero ¿cuáles son las irregularidades? Ay, chécalas. Pues tú sabes, ¿no? Ay, chécalas, pues ustedes las recogieron. Eso no está bien, ¿eh? Eso no es dar vista, eso no es dar audiencia. Yo le tengo que decir, Alberto, a ver, mira, esta tiene esta irregularidad, esta otra tiene esta irregularidad. Aquí le falta la firma. Esta no se entiende. O, por ejemplo, las que se capturan electrónicamente, mira, esta no vale. ¿Por qué no vale? Porque, mira, lo que se capturó fue una licencia. Esta otra no vale. ¿Por qué? Porque, mira, lo que se capturó fue una persona que no está en la lista nominal. Esta otra no vale. ¿Por qué? Porque la credencial ya está caduca. O porque ya tiene otra credencial. O sea, de cada una le tengo que decir. De cada una. Y entonces me va a decir, oiga, doctor, pero no manche, o sea, está pidiendo lo imposible. Estoy pidiendo algo que sé que se puede hacer porque yo lo he hecho. Sé que se puede hacer. Porque ¿cómo puedo saber yo que son irregulares? Eso quiere decir que ya las revisé. ¿Ok? Entonces, si son irregulares, es porque yo las revisé y entonces yo le puedo decir una por una, Alberto, ¿cuáles son las irregularidades? A lo mejor no yo, secretario ejecutivo, pero mi equipo, ¿no? Cuando es electrónico, es muy fácil, porque esta verificación se hace dentro del sistema y se genera se genera un espacio que se llama mesa de revisión. Entonces, yo le voy a dar una clave. Lo estoy explicando, insisto, no se claven en los términos técnicos informáticos. Ahí puede ser que me equivoque, pero o mesa de verificación. Alberto va a poder estar entrando diario a revisar. Entonces, va a decir, a ver, hoy, ¿cuántas firmas juntamos? 4,000. Qué bueno, muy buen número, ok. A ver, de las de ayer que capturamos 3,500, ¿cuántas nos aceptaron? Ay, nos aceptaron 3,400, re bien. Estas 100 no nos las aceptaron. A ver, ¿por qué? Y entonces va a poder ir viendo una por una, porque por eso se hizo la revisión. Ahora, insisto, cuando es informático es en automático, es muy fácil. Ahí el chiste es programar bien, pero la verificación es sencilla. Cuando es a mano, de todos modos, yo le tengo que decir a Alberto, mira,
A ver, vamos una por una. Esta tiene este error, esta tiene este error, esta tiene este error, tenemos esta duda, esta tiene este problema. No puede ser en genérico, ¿no? Porque si pretendo hacerlo en genérico, lo único que voy a evidenciar es que no hice la verificación. O sea, si yo le entrego nada más la caja a Alberto, sin decirle cuáles son los problemas, o la estadística sin que venga desglosado, Alberto va a decir, pues que, ¿cómo revisaste? Pues es que están mal. A ver, pero si tú no me puedes decir en qué están mal, quiere decir que no revisaste, papá. Entonces tú no hiciste tu chamba. Yo sí hice mi chamba juntando firmas, chueca o derecha. Tú me estás diciendo que está chueca, pero no me la estás demostrando. Sería tanto como detener a una persona, oye, ¿por qué la detienen? Pues porque cometió un delito, pero pues ¿qué delito? Pues es que él debe de saber. No, espérame, papá, me tienes que decir. Entonces, aquí se tiene que hacer de la misma manera. Insisto, aquí el diablo está en los detalles, el diablo está en los detalles, esto es importante. Bueno, decíamos, se verifica el número total de ciudadanos firmantes, de ciudadanos que se encuentran en la lista nominal y su porcentaje, aquellos que no están en la lista nominal, el número de ciudadanos que no haya sido contabilizados, por ejemplo, porque firmaron para la otra, ya lo comentábamos, los resultados del ejercicio muestral y los ciudadanos que ya han sido dados de baja en la lista nominal por alguno de los supuestos previstos. Bien. La petición de consulta se presenta ante cualquiera de las cámaras del Congreso en términos de esta ley a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral federal. A ver, a nivel federal lo hemos regulado de esta manera. A nivel local puede ser distinto, puede ser distinto. Pero digamos que la gran discusión es aquella con la que yo terminaba la sesión el lunes. ¿Qué queremos? ¿Empatarlas o no las consultas con las elecciones constitucionales? Parece que si las empatamos con las elecciones constitucionales, vamos a tener mayor participación. Pero, digamos, ese sería el aspecto positivo, pero parece que el aspecto negativo es que se nos politizan, o sea, se nos cuela en la consulta los temas de la elección. Entonces, digamos, esto funciona de alguna manera. Ahora, cuando la ciudadanía recoge estas firmas de apoyo, tiene que ser en un formato específico. Aquí les quiero platicar una experiencia. Luego llegan, por ejemplo, ciudadanas, pasa con las candidaturas independientes, pero no voy a hablar de ellas, sino con las consultas. Luego llegan, por ejemplo, grupos de ciudadanas o ciudadanos. A mí me pasó siendo consejero 3 o 4 veces. Oiga, doctor, queremos verlo porque fíjese que queremos hacer una consulta popular. Me acuerdo mucho una que querían hacer para introducir la obligación de los partidos de postular personas jóvenes. Ok. Oiga, se puede, no se puede, véngase y platicamos. ¿Se puede, no se puede? No, mire, si se puede para esto y así, así. Cosas así. O no se puede, por, o sea, ¿no? Bueno. Y muchas veces al final me decían, oiga, ¿nos podría dar el formato para ir recabando? No. Ay, pero pues, ¿por qué no? Pues ahí dice la ley qué elementos tiene que tener, ¿no? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque eso solamente puede iniciar cuando se aprueba. Por lo tanto, el formato no es que lo tengas allí, es que se tiene que aprobar y se tiene que aprobar un formato específico. Esto decía yo que también pasa para las candidaturas independientes, porque si fuera un formato genérico, pues lo que pasaría es que cualquier persona 3 años antes ya andaría juntando firmas, ¿no? Entonces, es otra de las cosas con las que uno tiene que tener cuidado. Por eso uno puede ver los formatos de las consultas pasadas, pero no los formatos de las consultas futuras. Esto es importante. Bueno, a ver. Ya, esto es lo que quería retomar de la presentación. Antes de pasar a preguntas y comentarios. ¿Por qué ninguna ley de participación ciudadana que contemple con, plebiscito, referendo, consulta popular, por qué cuando habla de estas figuras nunca viene redactada la pregunta? Pero, por ejemplo, la Ley Federal de Revocación de Mandato o las leyes locales de revocación de mandato siempre traen formulada la pregunta. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Por qué? Insisto, sé que todavía no llevan revocación de mandato, pero son temas que van de la manita, ¿no? ¿Por qué en la revocación de mandato desde la ley viene redactada la pregunta? Y en la consulta popular de plebiscito no. ¿Por qué? Pucuá. Adelante, Alberto.
Porque la revocación de mandato, pues el tema, como lo señala, sería ese, único, entonces se puede diseñar desde antes. Y en el caso de la consulta popular, pues no tenemos el tema todavía específico y estaría sujeto todavía a la aprobación de la Suprema Corte, el tema para ya determinarse la pregunta. Perfecto, muy bien, Alberto. Juan Ignacio, adelante. Sí, porque es imposible prever qué vamos a querer consultar en el futuro, ¿no? Hoy Y puede surgir un tema de coyuntura nacional importante y dentro de 2 o 3 años ese tema ya no es relevante, entonces puede surgir otro nuevo. Y tanto Juan Ignacio como Alberto y Daniel en lo que nos anotaba también tienen toda la razón. A ver, en la revocación de mandato, por ejemplo, la Ley Federal de Revocación de Mandato solo aplica para el cargo de presidencia de la República. Entonces, claro que se puede redactar la pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no con que Rayita, o sea, el nombre de la persona, continúe ejerciendo el cargo de presidente o presidenta de la República? ¿Sí o no? Ya. No se está consultando otra cosa. O sea, esa sí puede redactarse. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando se hizo la Ley Federal de Revocación de Mandato, hubo una acción de inconstitucionalidad contra la redacción de la pregunta. ¿Pero por qué? Si todavía no va a haber, pues porque ya estaba en la ley, ¿no? Ahora, en el caso de las consultas, de los plebiscitos, de los referendos, la realidad es que no sabemos qué se va a consultar. No podemos saberlo. Entonces, por eso no puede venir la pregunta formulada. Lo que puede venir son las reglas de cómo redactar la pregunta. Reglas que ya platiqué el lunes, no insistiría yo ahorita en ellas, no las repetiría, pero reglas que ya vimos el lunes. Bien, pues yo quisiera dejarlo hasta aquí, es hoy nuestra última sesión de este tema, entonces creo que puede haber muchas intervenciones, bueno, espero que haya muchas intervenciones, comentarios, preguntas, reflexiones, pero también experiencias, eso sería muy padre porque puede ser que aquí muy posiblemente haya gente que ya le haya tocado una consulta en su entidad. Entonces, la verdad es que escucharles sería muy interesante. Entonces, pues mientras van levantando la manita, tenemos buen tiempo. Voy viendo aquí en el chat que tenemos. Bueno, primero nos saludan. No la había relacionado así. Sí, no, Juan Ignacio, no la había relacionado así. Ahora sí que es la primera vez que lo hago aquí. Yo estoy en la computadora del trabajo, no se puede, disculpas. Perfecto, pero sí, por favor, pónganlo para saber que viene aquí. Dice Fabiola Gutiérrez Guzmán, información objetiva y no sesgada. Claro, supongo, Fabiola, que te refieres a la información que tienen que dar las autoridades electorales respecto de la realización de este tipo de mecanismos. Claro, claro. De hecho, hay un debate interesante. O sea, hay quien opina que las autoridades no deberían andar, las autoridades electorales, no deberían andar convocando a la gente para las consultas, plebiscitos, referendos. No, no. Porque la abstención también es un derecho. Y porque abstenerse es también una expresión política. Entonces, hay países donde no se permite que las autoridades electorales hagan promoción de las consultas, de los plebiscitos, de las elecciones, nada, que sea la ciudadanía. Y, o dicho de otra manera, la autoridad no tiene por qué andar arreando a las ciudadanas o a los ciudadanos, ¿no? Eso. Hay otros países, como el nuestro, donde consideramos que no se trata de arrear, sino se trata de incentivar la participación ciudadana. Y más en este tipo de mecanismos que, insisto, hay muchos lugares donde, pues, el primero que se tuvo fue el de la consulta de hace 2 años, ¿no? Entonces, hay que incentivar. Pero la información y lo que dice la compañera es cierto, así como la pregunta debe ser neutral, la información debe ser neutral, ¿no? A ver, ¿qué información se necesita? ¿No? Vamos a hacer una especie de checklist. Hagan de cuenta que ustedes, en el lugar donde trabajan, tienen que diseñar o evaluar la propuesta de campaña publicitaria o de propaganda de la consulta, ¿no? Primero, ¿qué tiene que saber la ciudadanía? ¿Qué es lo primero que tiene que saber? ¿Qué es lo primero? Adelante, quien quiera abriendo su micrófono. Vamos a diseñarlo aquí, el checklist. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Pues que se va a hacer la consulta, ¿no? Eso es lo primerito a saber, o sea, que va a haber una consulta, eso es lo primero. Porque las elecciones, insisto, pues son cada 3 años, entonces ya la sabemos, pero esto no. Primero, la consulta. Segundo, ¿qué es lo segundo que la ciudadanía tiene que saber? El tema. Exacto, ¿qué se va a consultar?
sea, el objetivo nos pone Teresa. Sí, claro, dice Juan Ignacio, el tema, Teresa dice el objetivo. El tema, consultar. Muy bien. Tercero, la pregunta. O sea, sí el tema, pero también la pregunta. A ver, cuando nosotros votamos en cada elección, digamos que estamos familiarizados con el modelo de las boletas electorales. O sea, cambian a veces los partidos, algunos traen nombres, otros traen fotos, otros no, pero estamos familiarizados, digamos, con el modelo de boleta. Pero con este tipo de consultas no estamos tan familiarizados. Entonces, por eso es importante difundir. Sí que se va a hacer la consulta, sí el tema, pero también la pregunta, porque la ciudadanía no está acostumbrada a eso. Si ustedes recuerdan, para la consulta popular pasada, el INE hizo un esfuerzo muy importante en eso, en difundir la pregunta. O sea, ¿qué es lo ideal? Que cuando el ciudadano o la ciudadana llegue a votar en estas consultas o a emitir su opinión en la boleta, hay quien le llama papeleta, llamémosle como ustedes quieran, pues tiene que ser voto informado, ¿no? Y para que sea voto informado, tienen que pasar dos cosas. Tiene que saber qué se está consultando y cuál es la pregunta. Entonces, la pregunta. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? Los pros y los contras, ¿no? Los pros y los contras. Que en algunas legislaciones se obliga al propio órgano electoral a que los difunda. Y ya platicaba yo el lunes un poquito los mecanismos para poderlos obtener, pero debe ser neutral. O sea, no debe parecer que el órgano electoral está a favor de una opción o a favor de otra, o por ejemplo, que parezca que está a favor de, pues si no puedes ir a votar, no votes. No, piensas que ese día juega el América, ¿no? Si no vienes a votar, no hay bronca. No, no, no. Lo que tiene que incentivar es la votación. Muy bien. ¿Qué más tiene que saber la ciudadanía? Las consecuencias. Las La- consecuencias del resultado. por ejemplo, que si vota el 40% va a ser obligatoria o no. Eso puede incentivar en su caso la participación. Muy bien, ¿qué más? Otra cosa importantísima, básica, muy importante. ¿Dónde va a votar? Quinto elemento es dónde va a votar. Ay, pues en tu casilla de siempre. No necesariamente. O sea, primero ya ven que hay reseccionamientos, ¿no? Segunda, ya platicamos aquí que tanto a nivel federal como de las legislaciones locales, es común que se autorice que en lugar de las casillas como las conocemos, centros de votación. Entonces, esto puede suponer que Rosa Estela no vaya a votar al mismo lugar donde ha ido a votar las últimas 3 elecciones, sino que era uno distinto. Entonces, es muy importante que la gente sepa dónde va a votar. Si se van a utilizar, como se han hecho los ejemplos que hemos platicado, urnas electrónicas, también cómo votar. También hay que difundir a la gente cómo votar. Ay, es que es bien sencillo esto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero recuerden ustedes la primera vez que te enfrentas a una tecnología, incluso a la más sencilla y fácil que usamos todos los días en nuestros teléfonos. Las primeras veces te hacías bolas, ¿no? Ay, cuando empezaban las cámaras reversibles, ¿no? Querías tomar una foto y salías tú en la foto, ¿no? Porque no le. O sea, sí está sencillo, sí está fácil, sí, pero ya que lo usaste la primera vez, miren, tan sencillo como esto, para quien no me quiera creer. Ya ven que hay un banco que cuando vas a sacar dinero, la tarjeta no va así, sino va así. La primera vez que te topas con un cajero, ¿por qué no me la sé? Hasta que llega ahí el compañero o compañera ejecutivo, no, mire, es que la tiene que perdonar así. Ay, perdón. Y ya no se te olvida, pero la primera te costó trabajo. Entonces, necesitamos eso, ¿no? Necesitamos esa difusión. Eh, eh, Creo que también vale la pena, como un sexto punto, difundir la naturaleza del ejercicio. O sea, a ver, esta es una consulta popular. Ok, bueno, ¿qué es una consulta? Esta es una plebiscito. Bueno, ¿qué es un plebiscito? Este es un referendo. Bueno, ¿qué es un referendo? Que la gente sepa. Ahí tenemos que hacer un poquito una labor como de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de formación ciudadana, ¿no? De formación ciudadana, porque la ciudadanía muchas veces no sabe y no está obligada a saber. Pues bueno, a lo mejor en Suiza eso ya no hay que hacerlo, pero pues aquí sí lo tenemos que hacer. Muy bien, pues espléndida pregunta que nos permitió. Miren, ya se van de la clase hasta con checklist. Ahora sí que andamos de oferta. Y pueden complementarlo, ¿eh? Es más, ojalá lo puedan complementar. Complementenlo, hacen un artículo y nos lo mandan para Axis y lo publicamos. Estaría muy bien, muy bien. El objetivo de la consulta de evaluación. Ok, decíamos acá.
Me trasladé a la oficina. La pregunta sobre los RPs no tiene que ver más con el tema de sistema político, dice Daniel Ulises. Es decir, hacer una diferenciación muy puntual. Puede ser, pero yo creo que por donde le entendieron las ministras y los ministros es que es una forma de elección. Porque de hecho, ya una vez electa o electo, no hay distinción entre un diputado o una diputada de RP o de mayoría, ¿no? Creo que es por donde se fueron. Pero podríamos, pero es un área, una forma de ver lo que podríamos. Depende también de la capacitación en el uso de la plataforma de aplicación. Sí, claro, es importantísima. Ya les platiqué cómo me tocó hacerlo a mí. Bueno, se los voy a platicar rápidamente. A ver, yo creo que lo mejor es que si son varios grupos, les des la capacitación a todos igual, juntos, para que no digan que a unos les dijiste una cosa y a otros otra, ¿eh? También me parece que es una buena idea. No son consejos, yo no soy nadie para dar consejos. Nadie. Lejos de mí. Simplemente estoy compartiendo ideas y perfectamente puede decir, este señor está loco y no tiene caso. Generar un micrositio donde subas toda la información, subas los videos. Y en ese micrositio también habilitar un espacio para preguntas y respuestas públicas, para que todo el mundo sepa. Porque miren, luego te dicen, no, pues es que a fulanito le dijo una cosa y a mí me dijo otra. Eso hay que evitarlo en la mayor medida posible. Pues no basta con que no lo hagas, sino hay que hacerlo evidente. Entonces, es una idea que creo que puede servir. Ah, porque está metida de evolución, metida la consulta. Muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No me han levantado la manita. Mientras se van animando, les voy a poner la liga a un documento. Nada más que no me acuerdo, creo que no está en inglés. Creo que está en inglés nada más. A ver, espérame. Estoy viendo si lo encontramos en español. Mm, A ver. No, perdón, es que no lo encuentro. A ver. Aquí, a ver. Acá está. A ver. No, perdón, no lo encontré en español. Igual y sí está, pero perdón, no lo encuentro. Esto se los voy a poner, el que tengo que disculpen, está en inglés. Ahí está. Es la liga al documento de idea internacional con las recomendaciones acerca de consultas, de plebiscitos y de referéndums. Estoy seguro que debe estar en español, pero ahorita yo creo que me hice bolas con la máquina, pero ahí está. Es muy buen documento. Es un documento muy sencillito, son buenas, hagan de cuenta que son buenas prácticas, básicamente son buenas prácticas. Entonces, les puede servir mucho. Y como es buenas prácticas, es, valga la redundancia, práctico, o sea, no es un choro teórico.
Es totalmente práctico. Eso quiere decir que si trabajan en Hidalgo, si les toca una consulta en Tabasco, si les preguntan de un referendo en Baja California, les va a servir. Es muy útil. Bien. ¿Dudas? Así que es la última llamada. Pues fue muy claro, profe. Gracias por la clase. No, con gusto, Marisela. Bueno, pues si no hubiera alguna otra duda, yo les agradezco mucho su amable paciencia. Espero que esto les pueda servir y les genere el gusanito, pues, para seguir ahí investigando en esto, y que les pueda ser de utilidad. De igual manera, pues, les deseo que acaben muy exitosamente y acrediten su diplomado. Que tengan muy buen día.